Hola, buenos días. Bueno, y como os prometí, os mando este vídeo del verbo to be, del verbo be, el primero que vamos a ver este curso. No he podido hacerlo en clase con las pizarras porque he tenido un problemilla, pero bueno, lo hago en casa con el ordenador y nos va a servir igual, solo que no me vais a ver a mí. Bueno, como ya dijimos en clase, para cualquier verbo en inglés, y siendo tan sencilla la conjugación de los verbos en inglés, lo que sí que vamos a necesitar siempre son los pronombres personales sujeto o cualquier otro sujeto. Pero a falta de un sujeto, como por ejemplo Pepe, diremos el pronombre personal él, o a falta de un sujeto como mis hermanos, diremos ellos. Los pronombres personales sujeto son la primera palabra que tenéis siempre en cada línea. Son I, que soy yo, you, tú o usted, he, él, she, ella, it. It es un pronombre que va a ser singular siempre, pero refiriéndose a algo no humano. Algo no humano puede ser, por ejemplo, el ordenador portátil, la pelota, la cucaracha, el árbol. We, nosotros o nosotras, you, vosotros, vosotras, ustedes, they, ellos, ellas. Una cosa sí tenemos que señalar, que el pronombre personal I va a ser siempre una letra mayúscula, una I mayúscula, vaya donde vaya en la oración, mientras que el resto de pronombres serán mayúscula cuando corresponda, por ejemplo después de un punto. Las formas verbales del verbo to be son tres distintas. Luego podríamos decir que el verbo to be es el más difícil en presente del inglés, porque ningún otro presente va a tener tres formas distintas, tres palabras distintas. La conjugación del verbo to be en presente será I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. He completado cada una de las líneas con un poquito, alguna palabrita, para ponerlas en contexto. Sabéis que el verbo to be puede ser o estar. Algunas palabras fáciles que casi todos reconoceréis. Por ejemplo, la primera línea sería I am your student. Sería yo soy tu alumno o tu alumna. You are my teacher, que sería tú eres mi profesor o mi profesora. He is very happy. Él está muy contento. She is in London. Ella está en Londres. It is in the classroom. It, decíamos que tiene que ser un objeto, un no persona en singular. Luego he puesto como ejemplos the laptop, el portátil, the ball, la pelota. Luego sería it is in the classroom, está en la clase, en el aula. We are doctors. Nosotros somos médicos. You are my friends. Vosotros sois o vosotras sois mis amigos, mis amigas. They are my cousins. Ellos son mis primos o ellas son mis primas. Fijaos que el verbo to be, las formas verbales del verbo to be, se pueden apostrofar, podemos abreviarlo un poquito, hacerlo un poco más corto, y entonces simplemente a la hora de escribirlo sería quitarle la primera letra del verbo, como estáis viendo aquí a la izquierda, y en su lugar escribir un apóstrofo. Esto es equivalente a las formas completas, pero se utiliza mucho más en el lenguaje coloquial de todos los días. Luego I am quedaría I'm. You are your. He is his. She is she's. It is its. We are we're. You are your. They are their.
Como veis, cambia un poquito la pronunciación, a veces incluso la vocal cambia del todo. Esta sería la transcripción fonética de esas formas verbales que hemos visto. Las vuelvo a repetir. Acordaos de que lo que va entre barras siempre es la transcripción fonética. Eso no se escribe, eso es simplemente una ayuda que tenemos para saber cómo se pronuncia. Lo vuelvo a repetir. I am, I'm. You are, you're. He is, he's. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Para negar este verbo, para negar cualquier auxiliar en inglés, lo único que tenemos que hacer es ponerle el adverbio not detrás. A ese verbo auxiliar, to be, es un verbo auxiliar, nos va a ayudar, por ejemplo, a hacer las formas del presente continuo. Estoy saltando, está diciendo, estamos hablando. Este verbo, como decíamos, para negarlo simplemente tenemos que añadir un not detrás de la forma verbal. De tal forma que si yo dijera yo soy tu alumno, yo no soy tu alumno sería I am not your student. O I'm not your student si lo contraemos. Y quedaría de esta manera. Antes del not, ya digo, la forma verbal, y la forma verbal puede ir apostrofada al sujeto o no. Luego quedaría de la siguiente manera. El verbo to be en presente en forma negativa sería I am not o I'm not, you are not o bien you're not, he is not o bien he's not, she is not o bien she's not, it is not o bien it's not, we are not o bien we're not, you are not o bien you're not, they are not o bien they're not. Aparte, podemos decidir que en lugar de hacerlo más breve apostrofando el verbo al sujeto, podríamos también no apostrofarlo al sujeto y hacerlo más breve apostrofando la forma verbal con el not. En la primera persona sería imposible. Es imposible poner el am y el not juntos en la primera persona. Sin embargo, como veis abajo en la pantalla, a y not pueden ir juntos y al escribirlo simplemente quitamos la o y ponemos un apóstrofo. Is not podemos ponerlo todo junto y simplemente tendríamos que quitar la o y en su lugar poner un apóstrofo, de tal manera que are not sería equivalente a aren't escrito y pronunciado aren't. Is not sería equivalente a la forma que tenéis abajo pronunciada isn't. Luego todos estos verbos con esas formas, lo más apostrofadas posible, sería I am not, no se puede hacer, acordaos. Luego lo más breve que podemos ponerlo es I'm not. Sin embargo, sí podríamos decir you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Estas formas serían equivalentes a las que tenemos aquí escritas en la parte de arriba. ¿Y qué pasa en inglés cuando un verbo que es auxiliar va en una pregunta, va en una interrogativa? Pues lo único que pasa es que ese verbo auxiliar pasaría delante del sujeto. Luego, yo soy tu alumno, I am your student. Si estuviera en una pregunta sería am I your student? Luego simplemente el verbo auxiliar pasa delante del sujeto. De esta manera, con las oraciones anteriores que os di en la primera pizarra, las oraciones interrogativas lo mismo, pero en interrogativa, preguntando, sería
Am I your student? Are you my teacher? Is he very happy? Is she in London? Is it in the classroom? Are we doctors? Are you my friends? Are they my cousins? Si la pregunta llevara una partícula interrogativa, un pronombre, un adverbio interrogativo antes, sería exactamente lo mismo. Primero estaría esa partícula interrogativa, esa palabra, y luego el verbo iría delante del sujeto, como hemos dicho anteriormente. Luego, por ejemplo, where, en la cuarta línea, where significa dónde. Si quisiéramos decir dónde está ella, sería where is she. Al ser interrogativa, el is iría delante del sujeto. O si quisiéramos decir quiénes son ellos, en la última línea, who es quién o quiénes. Who are they? El verbo are iría también delante del sujeto they, al ser interrogativa. Y lo último que nos quedaría para esta breve introducción al presente del verbo to be sería las respuestas breves, las short answers. Short, breve, corta, answers, respuestas, contestaciones. Las respuestas más breves que hay, la afirmativa sería yes, la negativa sería no. Pero existe la tendencia a hacerla un poquito más larga en inglés. Utilizar 3 palabras, incluido ese yes o no, que son lo que se llaman respuestas breves y que lo hacen un poquito más educado, más formal. Las respuestas breves siempre se forman en afirmativo con el pronombre personal. Aquí no sirve otro sujeto, aquí es el pronombre personal, seguido de la forma que corresponda del verbo to be. Siempre formas completas, aquí no pueden ir apostrofadas. En las respuestas breves, las de 3 palabras incluyendo el yes en afirmativo, no se pueden apostrofar, tienen que ir separadas. Luego, todas las respuestas serían yes I am, yes you are, yes he is, yes she is, yes it is, yes we are, yes you are, yes they are. En cuanto a las respuestas breves negativas, todas obviamente empezarían por no, y después, al contrario que lo que pasaba con las afirmativas, vamos a tender a contraerlas. No es que sea obligado, pero es lo que se suele hacer. Luego, respuestas breves afirmativas, formas, palabras separadas. Respuestas breves negativas, formas lo más breves posibles, con apóstrofo siempre. Luego quedaría, una de las opciones sería apostrofar el verbo al sujeto y añadirle el not. La otra opción sería apostrofar el verbo con el not, que decíamos que en la primera persona esta opción era imposible. Luego, respuestas breves negativas serían, por un lado, no I'm not, no you're not, no he's not, no she's not, no it's not, no we're not, no you're not, no they're not. Y la otra opción, a partir de la segunda persona, no en la primera, podría ser, y esta sería equivalente a la anterior, no you aren't, no he isn't, no she isn't, no it isn't, no we aren't, no you aren't, no they aren't. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.